Salmo 51, 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Dios ha diseñado un plan perfecto para salvar a toda la humanidad. Ese plan es perfecto. Los que no somos perfectos somos los seres humanos, pero lo que es perfecto es el plan de Dios. También tenemos algo perfecto, que es la palabra que sale de la boca de Dios. Y debemos comprender que hay que cumplir con los requisitos divinos para poder entrar dentro de ese grupo de los que estamos salvados. Hay varios casos en la palabra de Dios que nos revelan que hubo gente que tenía fe, sin embargo, aún tenían algún pecado. Esto lo digo porque hay muchas doctrinas que se levantan y tratan de confundirnos. De pronto alguien dice: no, si la persona tiene fe o es un creyente, nunca va a pecar. Esto no es verdad. Pero también sale otra doctrina que dice: no, pero si tiene fe verdadera, nunca va a cometer errores. Eso tampoco es verdad. O alguno dice: si cometió un error es porque no tuvo fe. Tampoco es verdad. Repito, algunos creen que si la persona no anduvo bien fue porque falló en la fe. Vamos a tomar textos bíblicos que nos dicen que la persona tenía fe y aún así cayó en pecado. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, ahí Jesús lo que está diciendo es: muchos se acercan a mí diciéndome Señor, Señor. En este caso la palabra Señor, Señor es Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino del cielo. Quiere decir que eran personas que tenían fe. Porque si alguien dice Señor, Señor, cree. Y la fe es creer. Así que una persona que se acerca a decir Señor, Señor tiene fe.
El hecho que tenga fe no significa que ya esa persona es salva. Amén o no amén. Sino que necesita dar un segundo y un tercer paso. El segundo paso es cuando la persona realmente decide arrepentirse. Hay personas que deciden creer, pero no deciden arrepentirse. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tener fe y otra cosa diferente es arrepentirse. Una cosa no obliga a la otra. Amén. Nunca Dios nos ata o nos esclaviza. Si nosotros hemos tomado la decisión de entrar en el camino, no estoy obligado a seguir en el camino. En cualquier momento puedo saltarme del camino. Ahí vemos personas que Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, no es que me diga Señor, Señor, es decir, que tenga fe. Porque si alguien dice Señor, Señor, es porque tiene fe. Y Jesús mismo está revelando que le están diciendo a Él. Y si le están diciendo a Él, eso es fe. Pero ¿qué pasaba con estas personas? Estas personas llamaban a Dios, Señor, Señor, pero no obedecían a Jesús. No obedecían a Dios. Y ahí la cosa cambia. Fe es la palabra más corta de toda la Biblia. F-E. Eso significa que es algo que yo puedo conseguir muy fácil. La fe yo la consigo simplemente oyendo la palabra de Dios. Inclusive con leer Juan 3:16, sinceramente yo puedo obtener fe. Porque Juan 3:16, con solo leer un versículo, eso va a traer un poquito de fe a mi vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero la palabra arrepentimiento es una palabra larga, que incluye un morir al pecado. Y eso ya comienza a costar. Usted, para obtener fe, a usted no le cuesta nada. Simplemente oye o lee la palabra de Dios en cualquier parte del mundo y usted tiene fe. Pero para usted arrepentirse, usted tiene que morir a aquello que amaba. Así que el arrepentimiento significa que yo amo algo aquí que está malo, por la palabra me entero de que eso está malo y entonces yo tengo que dejar eso. Dar un giro de 180 grados para morir a aquella cosa que me gustaba. Y no podemos decir que nos gustaba, porque el pecado moraba en nosotros y en nuestros deseos. Por lo tanto, tenemos que dar la vuelta y ahí es donde cuesta. Eso fue lo que dijo Jesús, que seguirlo a Él cuesta. Creer en Él es más fácil, pero seguirlo a Él cuesta. Aleluya. Y si yo predicara en esta mañana que todo es fácil, estaría mintiéndote. Porque el contexto bíblico no es así. Aleluya. Miremos Primera de Corintios 13:2. Aquí vemos el caso, otro, de una persona hipotética que Pablo menciona, que puede tener no solo fe, sino la fe más grande que existe. Usted sabe que la fe tiene niveles. La verdadera fe es la fe en Jesucristo y este crucificado. Una persona puede tener fe en un doctor, puede tener fe en Dios como los musulmanes, pero esta fe no es la fe bíblica. La fe bíblica es fe en el sacrificio de sangre. Es la fe que debe tener todo hijo de Dios. Y de esta fe habla Pablo aquí en 1 Corintios 13:2. Aquí Pablo no está hablando de una fe falsa, una fe ideal o una fe que no existe. Está hablando de una fe verdadera y dice que esta persona puede tener toda la fe del mundo, porque la fe puede crecer en mi corazón, puede crecer hasta el tamaño de un granito de mostaza o hasta más,
Jesús dijo, si tan solo tu fe fuera como un granito de mostaza, pudieras mover una montaña. Es decir, pudieras mover el problema. Ese tipo de fe es la fe más grande que se conoce. Y Pablo la menciona aquí, dice, en el verso 2 dice, si yo tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, está hablando el mismo Pablo, si yo, Pablo, tuviese toda la fe, evidentemente está refiriéndose a fe en Cristo Jesús, de tal manera que trasladase los montes. Esa fe está mencionada por el mismo Jesús en Marcos 11:23. En Marcos 11:23 Jesús dijo, el que tenga fe como un granito de mostaza pudiera decirle al monte que se traslade. Y el monte se trasladaría. Evidentemente no se refiere a montañas o trasladar la Sierra Nevada con mi fe, sino se refiere a una fe que yo tenga la autoridad para trasladar un problema, para quitar un problema. Si algo me está atormentando, si algo me está persiguiendo, yo puedo echarlo. Si tuviera esa fe, pudiera rodar las montañas. A esa fe, Pablo le hace mención. Dice, si yo tuviera toda la fe, evidentemente Pablo se está refiriendo a una fe verídica, a una fe bíblica, a la fe que él tenía. Dice, si yo tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, evidentemente eso revela que es una fe real. Y no tengo amor, nada soy. Aquí lo que se trata de demostrar, y lo que trataré de presentar en este mensaje, es la idea de que una persona puede tener una fe verdadera, potente, poderosa, y al mismo tiempo no tener amor. Y si eso sucede, no hay salvación. Porque si una persona no tiene amor, no puede salvarse. Así que el amor es antes de ser salvo. Para yo ser salvo, digamos que esta es la raya de la salvación, de aquí para allá soy salvo. La salvación ocurre en un punto. La salvación es puntual, la salvación no sucede en un mes, ni en un año, la salvación ocurre en un momento. Así que pudiéramos decir, Juan Pérez fue salvo el 12 de junio a las 3:35 con 12 segundos. En el momento en que Dios ve en la persona que cumple con los 3 requisitos, fe, arrepentimiento y santidad, inmediatamente lo declara salvo. Si esta persona no tiene en su corazón el primer mandamiento, no puede entrar al cielo. Es decir, ¿podría entrar al cielo una persona que no ama a Dios? ¿Podría entrar? Sería ilógico, sería anormal. Decir, no, si cree, sí se salva, pero no es necesario que ame. Fíjate a dónde hemos llegado. Hemos tergiversado, hemos puesto el amor debajo y la fe arriba. Si la persona cree, será salva, pero si tiene amor o no tiene amor, eso no importa. Sí importa. El cristiano que no ama a Dios no es salvo. Porque la fe no es el único prerequisito para Dios salvar a una persona. Vemos en Mateo 7:21 que Jesús le dice, ustedes tienen fe, pero ustedes no me obedecen. Está bien que tengan fe, pero obedezcan también. Aleluya. Y aquí en 1 Corintios 13:2 está diciendo, puede haber el caso de una persona que tiene toda la fe y no tenga amor. Difícil, sí es difícil de encontrar, pero se encuentra. Gloria a Dios. No podemos echarle la culpa siempre a la falta de fe cuando el cristiano se aparta. Cuando una persona se aparta, no podemos echarle siempre la culpa a la falta de fe. En algunos casos sí, el culpable es que dudó, pero en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos el cristiano se aparta simplemente porque no resistió la prueba. En la mayoría de los casos se aparta porque simplemente amó el mundo. Juan lo dice claramente, no améis el mundo. Y ese es el caso de muchos cristianos. El caso es diferente para cada uno de nosotros.
Hay personas que le aman el mundo y por ahí pueden caer. Hay personas que aman las mujeres y por ahí pueden caer. Hay otros que aman los hombres y por ahí pueden caer. Hay otros que dudan y por ahí pueden caer. El motivo de la caída puede ser diverso. El motivo de la caída puede ser falta de oración. El motivo de la caída puede ser falta de obediencia. ¿Por qué tenemos que pensar que el único motivo de un cristiano caer es fe? Eso no es verdad. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Por lo menos es lo que estamos tratando de buscar, que la Biblia nos los muestre. Y aquí estamos viendo que Pablo dice, si yo tuviera toda la fe y no tengo amor, nada soy. En los Estados Unidos hubo un hombre de Dios que ya partió con el Señor llamado Demos Shakarian. Él tenía un ministerio de organizar cruzadas, mas él mismo no era evangelista. Un hombre que tenía mucho dinero fundó una organización que se llama Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y él en cierta ocasión hizo una cruzada en una cancha de básquetbol. Invitó a cierto predicador a quien Dios estaba usando en milagros. Y esa campaña se realizó por 7 días, el último día de la campaña. Pues todos los días habían ocurrido milagros. El último día de la campaña, 2 ciegos vieron, varios paralíticos dejaron la silla de ruedas sin previo aviso. Y muchas personas recibieron grandes milagros. En el libro que él escribe, Demos Shakarian dice, esa noche la gloria de Dios cayó sobre el lugar y los milagros sobreabundaban. Al terminar la cruzada, este hombre entró a la oficina de Demos Shakarian para arreglar lo de la ofrenda. Se sentó con él. Demos estaba impresionado de ver tantos milagros esa noche. Este hombre tenía un don de sanidad y milagros fácilmente observable. De tal forma que al final este hombre entró en la oficina y le dijo, ¿dónde están las ofrendas? Y Demos Shakarian le dijo, ahí están las ofrendas. Era una bolsa. Y este hombre cogió las ofrendas y sin decir ninguna palabra se fue. Se fue con las ofrendas, se las robó. Si yo tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. 8 años después, este hombre llegó zarrapastroso, pobre, sucio, a pedirle perdón a Demos Shakarian. Años después. Y esta historia se repite. Normalmente uno trata de confundirse y pensar que si tiene fe todo va a salir bien, mas no es así. Una persona puede tener toda la fe del mundo y nunca arrepentirse. Una persona puede tener toda la fe en Cristo Jesús correcta, la fe divina, una fe grande, y aún así no querer amar a Dios. El primer mandamiento no es creer en Dios, es amar a Dios. Así que si una persona no cumple el primer mandamiento y se muere, se va al infierno. Y Dios puede mandar al infierno a una persona porque nunca me amó a mí, porque nunca amó a Dios. Si usted va al infierno porque usted nunca amó a Dios. ¿Quién le dijo a usted que solamente era fe? ¿Quién? Martín Lutero. Él murió equivocado. Aleluya al Señor. Pues Martín Lutero no dijo lo que la Biblia dice. Martín Lutero sacó de contexto Romanos capítulo 1, un versículo que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y el pocotón de bobos cristianos creen que solamente con la fe soy salvo, porque les da flojera de leer el resto de los evangelios. Gloria a Dios. Les da flojera leer cuando Jesús dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús no dijo solamente cree, arrepentíos y cree. Por eso cuando uno saca un versículo del contexto, más el justo por la fe vivirá,
solito ahí solo, eso no funciona. Tienes que leer ese y tienes que leer otro y otro y otro y otro y formarte el rompecabezas en tu cabeza. Tú no puedes sacar de contexto un versículo. Martín Lutero no tenía acceso a la Biblia, sino esporádicamente, y él allí con luz no eléctrica leía difícilmente, y con solo leer ese versículo quiso formar toda una doctrina. Aleluya. Pero eso no es verdad. Jesús habló muy claro: sin arrepentimiento no hay salvación. Aleluya. El arrepentimiento cuesta, porque uno viene a la iglesia y uno como que quiere arrepentirse, pero como que, fíjate, dile tú a Dios hoy: Señor, yo quiero arrepentirme de haber tomado cerveza la semana pasada, y verás que como que no fluye el arrepentimiento tan fácil. La fe fluye más fácil. Cualquiera puede creer. Cualquiera puede escuchar en una iglesia cristiana la palabra de Dios y decir: yo creo que Jesucristo murió por mí. Simple, sencillo. Pero ahora viene la parte donde tú tienes que actuar, donde tú tienes que arrepentirte, aleluya, donde tú tienes que vencer aquel pecado, ser sincero y entender que tienes algún tipo de pecado y tienes que dejarlo. Y dejarlo produce muerte. Hay que morir. Por eso en el tabernáculo la pieza más grande que había era el altar del holocausto, donde el animal moría y donde el animal era sacrificado, que eso es tipo de nosotros muriendo al pecado. Aleluya. Imagínate si yo soy un cervecero y oigo la palabra de Dios y escucho que si tomo cerveza me voy al infierno. Entonces yo hago el esfuerzo de dejar la cerveza, y eso me va a costar, porque la cerveza me gusta. Aleluya. Pero eso es ser salvo. Esa mentira que hay de que primero recibo a Jesús y Jesús me ayuda a dejar el pecado, eso no es verdad. No creas eso. Porque si tú quieres que Jesús entre para que Él te ayude a dejar el pecado, no va a entrar. Porque la Biblia dice es al revés. Primero tú mueres al pecado y después Jesús entra en ti. Si tú eres homosexual y dices: Señor, entra en mí, Él no va a entrar. Él va a entrar es cuando tú abandones ese pecado. Porque uno necesita morir para poder nacer. Tú no puedes nacer de nuevo así no hayas muerto ese pecado. Aleluya. Así que vas a morir ese pecado solo con el poder de la convicción del Espíritu Santo. Casos en la Biblia de personas que tenían fe y aún tenían pecado. Casos en la Biblia de personas que tenían fe y no se arrepintieron. Casos en la Biblia de personas que iban a la iglesia y tenían fe y no lograron la salvación. Aleluya. Primera de Timoteo 2:15. Pablo dice: ¿cómo se salvará? Dice: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere, ahí viene la salvación, si permaneciere en fe, amor, lo que les decía ahorita, y santificación con modestia. Una persona con solamente fe no será salva. Aleluya. Ahí Pablo está diciendo claramente: se salvará si permanece en fe, amor y santificación. Porque sin santidad nadie puede entrar al Señor. Así que si una persona se convierte a Cristo ahora y se muere, si tenía santidad se salva, y si no, no. En 2 de Timoteo 1, Timoteo 1:5,
Pablo le escribe una carta al joven Timoteo y le dice al joven Timoteo, dice, trayendo a la memoria, dice Pablo, la fe, ¿cómo? No fingida que hay en ti. O sea que Timoteo tenía ¿cuál fe? ¿Fe fingida? ¿Fe errónea? No. Pablo sabía, dice, la fe no fingida que hay en ti, que hay. Es decir, en ese momento que él le escribe la carta, está diciendo, yo sé que tú tienes la fe de Dios. Porque en Marcos 11:22 dice, tened la fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? La fe que mueve montañas. Y aunque tú no lo creas, tú has movido montañas. Por eso estás aquí. Si tú no hubieras movido algunas montañas de problemas, no estarías aquí. Una vez se menoscaba y dice, pero yo qué montaña he rodado. Has rodado montañas. Dios no ha permitido que te des cuenta para que no te enorgullezcas. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que él tiene una fe buena, una fe verdadera, una fe en Jesucristo, una fe en Dios, una fe perfecta. Le dice, pero, verso 6, Pablo primero lo alaba. Le dice, tú tienes una fe, tú crees, Timoteo. Pero en el verso siguiente, en el 6, le dice, por lo tanto te aconsejo que avives el fuego. Es decir, Timoteo estaba tibio. ¿Sí me estás entendiendo eso? Si Timoteo hubiera estado caliente, Jesús nunca hubiera inspirado a Pablo para decirle, entonces caliéntate. O caliéntate más, hubiera sido la expresión. Pero aquí le dice, aviva el fuego. Cuando tú estás asando carne y los carboncitos ya están todos así. Por ejemplo, yo ayer me comí una mazorquita asada al carbón. Entonces la señora, yo le vi los carboncitos, estaban todos pálidos, todos amarillos, todos forrados de ceniza. Entonces la señora cogió la mazorca, la colocó y empezó a abanicar. Estaba avivando el fuego. Avivó el fuego. El fuego estaba apagadito, estaba tibio. Ella avivó el fuego. Y Pablo dice a Timoteo, aviva el fuego. Es decir, no podemos caer en la tontería de que si tiene fe ya todo va a caminar perfecto. Eso no es verdad. Si usted tiene fe, ahora guarde su fe y luego dedíquese a buscar arrepentimiento y luego dedíquese a buscar santidad. Son elementos que funcionan independientemente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No es que porque tiene fe te vas a arrepentir. No. Una persona puede tener fe y no arrepentirse. Si se arrepintió, tuvo fe. Pero no si tiene fe, tiene que arrepentirse. Gloria a Dios. De tal manera que los que tienen fe verdadera se dividen en dos grupos. Los que se arrepienten y los que no se arrepienten. Porque el hecho de tener la fe verdadera no significa que estás obligado a arrepentirte. Así que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo. En el verso 7 le dice, no seas cobarde. Porque Dios no nos ha dado, Timoteo, espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Sí, Timoteo tenía problemas de cobardía. ¿Cómo lo sé yo? Por ese versículo y por el siguiente. El siguiente dice, no te avergüences de dar testimonio de Jesús y participa de las aflicciones por el Evangelio. Las personas que no quieren participar de las aflicciones por el Evangelio son los que se quedan en doctrinas falsas como solo fe.